VHF, y la preocupación era cómo iba a entrar esa radio por el aeropuerto. Tenía miedo que detectaran de qué se trataba. Estamos hablando de, en aquel momento era la dictadura de Onganía o de Lanuse. Estamos hablando del año 70 aproximadamente, año más, año menos. Y entonces le ocurrió traerla prendida en la banda de VHF con música, y la entró por el aeropuerto más campante, sintonizada, escuchando música. Y después con esa radio empezó a hacer la escucha en forma más sistemática. Más tarde conseguimos ejemplares de radioceptores de onda corta, porque había dos tipos de comunicaciones distintas. Una era la del comando radioeléctrico con los patrulleros y otra era la de la central con las delegaciones regionales en todo el país, que eso se hacía por onda corta. Y ahí, bueno, él hizo un trabajo fantástico de reconstrucción de todo el sistema con el cual trabajaba la Policía Federal en sus comunicaciones, y estuvimos planificando una operación para liberar a un compañero que iba a ser trasladado de un lugar a otro. ¿Sí? Así comenzó él con todo eso. Es decir, era un tipo tímido, divertido, serio, jodón, obsesivo en su manera de trabajar, y siempre con un objetivo muy claro, que era, digamos, poner lo que hoy llamaríamos la comunicación al servicio de una causa popular. Eso era, así era Rodolfo. Está circulando para el que quiera hacer una pregunta. Sí, una consulta sobre, digamos, los cambios en Walsh. En su obra personal, más que nada en lo que queda de los papeles personales, se puede ver todo un proceso muy intenso de él, cómo va cambiando de prensa latina a las XG de los argentinos y después a noticias. ¿Cómo se lo veía a él en ese proceso? Pues se ve, por lo que se puede observar en los cambios en su escritura, en sus pensamientos, es que era muy intenso el cambio. ¿Cuáles fueron los factores claves que lo llevaron a esos cambios y cómo se lo veía personalmente ese proceso? Él, digamos, su primera militancia fue en la Alianza Libertadora Nacionalista, en los primeros años del peronismo, siendo un adolescente. Participó junto con García Lupo en algunas movilizaciones en las que hubo refriegas en las calles, peleas con grupos de la fuga, de la izquierda. Y él, digamos, tenía, digamos, una posición, digamos, de adhesión al peronismo desde el nacionalismo. Después, cuando Perón firma las actas de Chapultepec y se hace, digamos, la adhesión a la OEA, ahí Rodolfo se repliega, deja de simpatizar con el peronismo, y muy influido por un lado por la clase social, por la clase media intelectual, y por otro lado por su hermano Carlos, que era oficial de la Marina. Él ha escrito algunas veces que él quería ser aviador. El que fue aviador fue el hermano. Fue uno de los pilotos que bombardeó la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, su hermano Carlos. Y él, digamos, de alguna manera hizo un proceso bastante común a sectores muy importantes de la clase media de volcarse hacia el antiperonismo. En el 55 él celebró el golpe del 55, escribió artículos y cuentos
celebrando el golpe. Hay un artículo que creo que salió en la revista Leoplan, donde él menciona a un suboficial de la aviación naval que es más leal a los oficiales antiperonistas que estaban con él que a la causa peronista, y él celebra eso, hasta que se produce en esta ciudad de La Plata, donde él vivía, el episodio que él narra en Operación Masacre, que cuando está jugando al ajedrez y llega, bueno, primero en el año 56, en el lanzamiento de junio del 56, cuando se produce la represión, cuando se produce la muerte de ese soldado que él menciona en Operación Masacre, que no dice viva la patria cuando muere, sino no me dejen solo, hijo de puta. Y después, cuando está jugando al ajedrez, poco tiempo después de eso, llega la noticia de que hay un fusilado que vive, que ha sobrevivido. Y él comienza la investigación que va a publicar en entregas en un periódico de nuevo, nacionalista, dirigido por Luis Cerruti Costa. Luis Cerruti Costa es un hombre que había hecho una evolución parecida a la de Rodolfo. Es un hombre que había estado en el peronismo inicialmente, desde el nacionalismo, que luego se había pasado, digamos, a la oposición, que había creído en el mensaje de Lonardi de ni vencedores ni vencidos, ni en el mensaje católico de la reconciliación y de la amistad, y se había desengañado duramente. Fue uno de los ministros de Lonardi que fue denunciado, digamos, por el liberalismo y que, digamos, dio lugar al golpe de noviembre del 55, en el cual Lonardi fue derrocado. Él tenía un periódico donde Rodolfo publicó los primeros capítulos de la investigación de Operación Masacre. Y ahí cuenta él, ¿no?, cómo él estaba seguro de que hacía esa investigación, tenía que apurarse, porque iban a estar todos los grandes medios disputándole la primicia. Y cuando termina con la investigación, se apura y tiene todos los datos básicos, se da cuenta de que no solo nadie había ido a competir con él por la primicia, sino que tampoco nadie estaba interesado en publicar la investigación que él había hecho. Y por eso él empieza a publicar en el diario de Cerruti Costa, y también publica sobre el tema en una publicación de, digamos, la izquierda comunista inorgánica, con el diario Propósitos, dirigido por Leónidas Barletta, que era un dirigente del Frente Cultural del Partido Comunista, un diario político bien hecho también. Y esos son los dos medios que le publican a Rodolfo en aquel momento. Bueno, en el año, si no recuerdo mal, 58 o 57, él publica la primera edición en libro de Operación Masacre, y después participa en una investigación desde el Congreso junto con García Lupo, como asesores de un diputado radical, que se llama Rodríguez Araya, sobre el asesinato del abogado Satanowski, que era el abogado del diario La Razón, a quien mataron para apoderarse del paquete accionario del diario La Razón. En una de las ediciones de Operación Masacre, no me acuerdo si la primera o la segunda, creo que es la segunda, ahí Rodolfo dice que ha dejado de creer en la justicia, porque los asesinos están probados pero sueltos. Y formula toda una reflexión sobre el carácter de clase de la justicia. Luego de eso, él viaja a Cuba, donde se ha producido la revolución
en Cuba, y Fidel Castro convoca a periodistas de todo el continente para formar parte de una denominada Operación Verdad, es decir, para romper el bloqueo informativo que muy tempranamente se produjo sobre lo que pasaba en Cuba y contar a todo el mundo en Latinoamérica la verdad de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Bueno, Rodolfo se fue allí, estuvo trabajando en la Fundación de Prensa Latina junto con García Lupo, era uno de los argentinos que estaba allí, otro era Carlos Aguirre, que luego fue secretario de redacción de Crónica aquí, y fue secretario de redacción de Clarín después, un excelente periodista, autor de un libro sobre la Revolución Argelina, y había periodistas de distintos lugares, de distintos países. Estaba el brasileño Haroldo Wall, estaba García Márquez y otros periodistas de distintos países de la región que participaron, digamos, en la creación de la Agencia Prensa Latina. Y ahí Rodolfo produjo un segundo episodio extraordinario, el primero, la Operación Masacre, como él reconstruyó minuciosamente, no voy a entrar en detalles porque todos ustedes lo han leído y conocen de qué se trata, cómo reconstruyó minuciosamente los pasos por los cuales le permitió afirmar de que eso era un asesinato fuera de toda legalidad, que fueron fusilados antes de que estuvieran dictados los instrumentos que luego se usaron para justificar los fusilamientos. Lo cual, si lo miramos desde hoy, muestra también, digamos, una cierta ingenuidad en aquel momento de Rodolfo. Hubiera cambiado mucho si los hubieran fusilado después de dictada la ley marcial. Igual era un crimen abominable de un gobierno dictatorial, y él hace mucho hincapié en que los fusilamientos son antes de que se dictara la ley marcial, y logra ver los libros de los locutores de Radio Nacional, a qué hora se transmitió, a qué hora se firmó el decreto, reconstruye todo eso, digamos, como si eso tuviera, digamos, una importancia central. Si lo vemos desde hoy, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, fusila a una cantidad de personas sin ninguna prueba de que hayan participado en ningún acto delictivo, para imponer el terror y disciplinar al conjunto de la sociedad, del mismo modo que lo habían hecho al dar el golpe, por ejemplo el bombardeo del 16 de junio del 55, que ahí, bueno, Rodolfo lo vio en ese momento con los ojos de su hermano piloto y le parecía una cosa valiosa. Yo lo vi desde la tierra porque estuve en la Plaza de Mayo ese día, y fue realmente una visión del horror. Yo tenía 13 años en ese momento, iba al colegio a pocas cuadras de la Plaza de Mayo, el turno tarde, salía del subterráneo en la puerta del Cabildo, cuando pasan los aviones y caen las primeras bombas. Yo vi caer las primeras bombas.